Regreso a Mario Arregui. Allí golpea lejos sobre el mar la lluvia, desde siempre y siempre, desde quién sabe qué oscuro designio, allí golpea y golpea la lluvia sobre el mar. Hoy memorial paisaje, monstruo paciente y solitario, mar amargo, agua última, donde un hombre y su miedo huyen, beben y vuelven en secreto y solos. Cuando de allí se vuelve, nada alcanza en la tierra y todo es triste. Sin embargo, con urgencias de ahogado, uno pregunta y llama, y otros nos oyen, porque es preciso juntos enterrar la muerte. Que aunque llueve también sobre la tierra, y sobre los campos y ciudades llueve, lejos quedó lo que no tiene nombre, y alguien con visceral memoria se rescata y vive. Entonces sí, qué alegría sentir que estamos vivos, ir por las calles con cantos de borracho y sobre tantas cosas inefables y tristes poder de nuevo y otra vez recuperar los días. Así de oscuro, de embebido o muerto, un hombre lleva su alegría por la tierra. Hola, ¿cómo están? Hoy la idea era proponerles conversar sobre un poeta, de esos que queda un poco por fuera del canon o de aquellas referencias que más podemos eh, encontrar, establecer como características de algunas generaciones, de algunos escritores, de influencias, ¿no? Pero al mismo tiempo este poeta es uno de los más musicalizados, por ejemplo, en Uruguay. Y estoy hablando de Liber Falco, uno de esos poetas que uno siente que surge de lo popular, de lo de las entrañas de las características uruguayas, de la percepción de un contexto geográfico, edilicio, citadino. Y esas características son interesantes porque también se trata de un poeta en el cual la soledad es uno de los temas más recurrentes, más allá de que esa soledad al mismo tiempo presenta en su literatura, en su poesía, en sus versos, una lucha, un buscar el contacto humano, el buscar una integración a ese contexto humano, un disfrutar también de la amistad, de la presencia humana como parte de un futuro que ese poeta anhela todo el tiempo, por más que la percepción que tenemos nosotros mientras lo leemos es la de un hombre solitario, ¿no? Ese X Andacalles, ese poeta que nosotros podemos leerlos, encontrarlos en 4 títulos, en 4 libros que dejó, Cometas sobre los muros, quizás uno de los poemas que tiene un montón de poemas musicalizados, apenas los lea se van a dar cuenta, X Pasacalles, el que acabo de mencionar, Días y Noches, y el póstumo Tiempo y Tiempo. Dos referencias para contextualizar a Liber Falco. Por un lado, recordar aquel debate que se crea en el barroco español entre Quevedo y Luis de Góngora sobre el conceptismo. Uno asocia más a Quevedo con el conceptismo, o sea, con elementos de la poesía que buscan una comunicación más directa, por la habilidad, la picaresca, elementos que tienen que ver con lo comunicacional directo. Y frente a lo culterano, donde se identifica un Luis de Góngora, y las peleas entre Quevedo y Luis de Góngora, ¿no? Donde las referencias mitológicas, donde
de alguna manera los recursos cultos eran parte de una poesía que por ese lado buscaba una profundidad o buscaba elementos metafóricos que podían tener más alcance, ¿no? A nivel de la poesía misma, de la sustancia de la poesía. Quizás esas dos posibilidades uno las puede ver en cualquier obra de arte, porque cualquier poema que nosotros revisemos en nuestros días o de las últimas décadas tiene elementos conceptistas y elementos culteranos, ¿no? Pero ese debate, digo porque Líber Falco es un poeta muy directo, en apariencia muy fácil de leer, y eso quizás tenga mucho que ver, tiene mucho que ver con que se lo haya musicalizado, porque las canciones resultantes son de una gran comunicación popular, ¿no? A esto nos referimos. O sea, Líber Falco es hijo de un peón panadero, realiza distintos oficios, conoce la pobreza, trabaja como peluquero, trabaja en una panadería, y termina como corrector, trabajando como corrector también en Acción, por ejemplo, esa publicación fundada por Luis Vallever. Pero es un hombre que conoce la calle, que conoce las entrañas de ese Montevideo en el que nace en 1906, va a morir en 1955. Ese poeta de alguna manera es parte de su geografía, es parte, y tiene un lenguaje muy directo. Y ahí voy a la segunda contextualización que yo pensaba hacer, que les decía que iba a hacer, que es el choque generacional entre la generación del centenario, o sea, todos aquellos que publicaron alrededor de la década del 20 y del 30, en ese centenario de nuestro 1830, o sea, el 1930, una generación donde está, bueno, Juana Ibarburú, Emilio Oribe, Zunfeld, de alguna manera viniendo de años anteriores, todos esos escritores de esa época, Justino Zavala Muniz también, lo podemos ubicar en esa generación, todos esos escritores de alguna manera tienen que ver con una época diferente a la generación del 45, que es la posterior. Y se tiende a rivalizar estas dos generaciones. Y mucho de eso es cierto. La generación del 45 se autodefine como una generación crítica. En esa generación tenemos un montón de críticos, como Ángel Rama, como Real de Azúa, pero la misma posición, la misma postura también de los poetas y de los narradores es una actitud que reivindica una nueva posibilidad para la literatura, ¿no? Y hay un choque. De alguna manera la generación del centenario muchas veces busca un símbolo que lo identifique con lo local. La generación del 45 tiende a ser más internacional. De alguna manera cada uno de los integrantes, o muchos de estos integrantes, eran traductores, cada uno sabía un idioma, manejaba al punto de poder hacer traducciones muy importantes, como Idea Vilariño, Idea Vitale. Esa generación del 45 crítica de alguna manera marcó las diferencias con esa generación del centenario anterior. Y muy pocos anteriores a esa generación del 45, la generación del 45 también una característica, por más que se pueda decir que no había una relación a nivel de literatura entre ellos, entre los integrantes, yo creo que sí, lo citadino, lo ciudadano era mucho más atendido por esa generación, y el referente para esa generación era Juan Carlos Zonetti, que también con una literatura muy de ciudad. La generación del 45 busca en la ciudad un símbolo más internacional, a no ser, con la excepción de Mario Arregui, ninguno escribe sobre el campo, por ejemplo, ni les interesa los símbolos como el gaucho, como el caballo. Hay una referencia mucho más citadina. Esa generación del 45 permitió a muy pocos autores anteriores, digamos, pasar la frontera la frontera esa en la cual ellos decidían quién sí, quién no podía estar más cerca de sus conceptos de literatura, ¿no? Uno puede ver a un Paco Espínola de repente, que la generación del 45
busca a la generación del 900, o sea, investiga, promueve a un Julio Regrexía, a una Delmira Agustini, pero se saltea un montón de autores de esa década del 20 y del 30 por considerar que no eran dignos de alguna manera de la atención y de la cita. Van a haber, por supuesto, excepciones, esto lo estoy diciendo a grandes rasgos, ¿no? Pero hay una confrontación, hay un debate que se da entre estas dos generaciones. Y Líber Falco es de los poetas que proviene de la generación del centenario, más allá que publicó por primera vez en 1940, pero ya con una edad un poquito avanzada, digo, y por su nacimiento en 1906, se diferencia de la generación del 45, donde todos más o menos nacieron en la década del 20, 21, 20 y tantos, casi todos son nacidos los de la generación del 45 en la década del 20, a diferencia de la generación del centenario. Quiero decir que Líber Falco, por edad, podríamos ubicarlo más en la generación del centenario. Pero la generación del 45 acepta, con sus críticas previas, pero de alguna manera la presencia de Líber Falco está también entre la generación del 45, con las consideraciones de Emil Rodríguez Monegal, de Domingo Bordoli. Bordoli, que yo justamente ahora voy a leer este texto para que se comprenda un poco la percepción que se tenía de Líber Falco para esta generación del 45. Dice, ¿y qué vamos a decir de Líber Falco? Este texto fue escrito después de fallecer Líber Falco. ¿Y qué vamos a decir de Líber Falco, cuya vida y recuerdos sentimos tan nuestros que esté por encima de la prevista apología? Diremos sencillamente lo que ha ocurrido. Pero primeramente este otro. En el supuesto caso, nada raro que su prestigio actual decaiga sensiblemente y se llegue a una ignorancia casi completa, como la que vivió, de su poesía, para nosotros seguirá siendo exactamente el mismo, el hombre y el poeta. Esto no servirá para la literatura, pero sirve para vivir entre recuerdos principales y morirse con ellos. Diremos ahora que lo que ha ocurrido siempre nos produjo asombro. La poesía de Líber, que para muchos no es poesía, sino balbuceo, auténtica necesidad de decir algo, pero sin lograrlo, fue una poesía que a nosotros mismos nos resultó dudosa, por lo menos durante unos 8 o 9 años. Miren lo confesional interesante de esa percepción, lo que les decía, ¿no? Recordamos muy bien una noche en el Café Metro, en que después de haber publicado Días y Noches, es el último libro en vida de Líber Falco, uno de sus amigos más íntimos le decía, en medio de una rueda, lo que pasa, viejo, es que tu poesía es sincera, pero es chica, y muy chica. Eran los tiempos de la inundación de Neruda, que en las admiraciones corría carrera con Vallejo. Las de este hablaba del hueso, y un poco menos de la piedra, granito o cosa así. ¿Qué iban a hacer entonces las tintas solas de Líber, sus cercos de Sinacina, sus Pancha Pérez, su Jacinto Vera? En la madrugada del velatorio de sus restos, Mario Arregui, otro representante de la generación del 45, preparaba sobre él un artículo que le había pedido el periódico Marcha. Y mientras nos paseábamos en la azotea de la casa de duelo, decía, la verdad te digo que la poesía del viejo a mí se me hacía escapada. Lo mismo nos había ocurrido a nosotros, y el año pasado Arregui publicó un libro bello y breve sobre Falco, contando con un humor muy certero que no le conocíamos, recuerdos anteriores a 1940, y pese a su declaración de evitar la crítica literaria, ha magníficamente ambientado el clima de varios poemas de Líber. Nosotros creemos que la composición titulada Regreso fue la que inició la modalidad última del poeta y con la cual se disiparon todas nuestras dudas en cuanto a la dignidad de su poesía. A Regreso siguieron inmediatamente Extraña Compañía y Última Cita. La nueva perspectiva de estos poemas permitió a su vez sentir la hondura y el eco profundo de otros anteriores que no habíamos sido capaces de comprender. Quiere decir que llevó a una revisión de la poesía de Líber Falco. Lo asombroso es que hoy nuestra más intelectualmente calificada juventud
lo ha convertido en su poeta más querido. Y para ello no ha mostrado vacilaciones ni tanteo. Véanse a ese respecto los estudios de Olivieri, de Raviolo, de Álvarez Rodríguez, Pérez Pintos, Omar Moreira, bueno, cita la revista Asir en este caso. Hablamos ahora del viento en contra. Don Carlos Rodríguez Pintos, que nos visitara una tarde, dijo haber mostrado a su gran amigo Rafael Alberti los versos de Liber. El poeta español se limitó a decir que eran sinceros, sin agregar mucho más. Don Carlos, a su vez, Carlos Rodríguez Pinto, otro representante más bien de la generación del 30. Don Carlos, a su vez, repitió aquello que tantas veces habíamos escuchado. Era poesía, sí, de un buen muchacho. Pero la gran poesía es otra cosa. ¿Vieron cómo siempre está Liber Falco en una duda, ¿no? Aquello lo que yo empecé entre lo culterano y el conceptismo. Y citó a Verlaine, a Rimbaud. Decimos esto porque Liber Falco concedía grandísima importancia a esto último, según nos dijo. Observemos cualquiera de sus poemas. No hay nada de acuerdo a reglas en ninguno de ellos, ni metro, ni rima, ni estrofa. Es un verso libre totalmente. Son al mismo tiempo todos distintos entre sí, pero la disensión mayor se hará siempre sobre el ritmo. ¿Qué ritmo es ese que parece tan infeliz, quebradizo, cambiante, prueba más bien de impericia, manteniendo mediante palabras reiteradas en un vocabulario que llama la atención por lo escaso? Ninguna mayor de semejanza con los ritmos estables. ¿Qué acentuación y metro rigen estos versos? A veces quisiera uno, sin días que lo nombren, perderse camino hacia el olvido, porque ¿para qué alumbrar el día? Y bien, es la fidelidad absoluta a las palabras que han nacido para una conversación posible, lo conversacional, ¿no? lo coloquial en la poesía de Liber Falco. Hay necesidad de hacer durar ciertas voces y de interponer pausas variadas en ciertos versos. Escúchese el disco donde Liber Falco lee sus poemas, cita acá Bordoli. El relleno hubiera sido fácil, pero se habría perdido para siempre la resonancia de esta desnudez desconcertante, la desnudez en Liber Falco, ¿no? En su poesía. Al cabo de los años, versos como los citados los persiguen. Os encontraréis en plena calle diciéndolos casi sin daros cuenta. Eso hablaba de lo popular, ¿por qué ha sido tan musicalizado Liber Falco? ¿Qué me dio Dios para gastar? ¿Qué que no entiendo? Cita, o esto otro. Cuando voy por las calles sub y baja de esta Montevideo madre cruel. Cierra la cita. Los contenidos de la poesía de Falco pueden estar resumidos en estas 4 palabras. Triste, solo, pobre, amigo. Nadie ha elevado como él a un plano poético tan verdadero como emocionante el sentimiento de la amistad. Pero lo fundamental consiste en que aquel que ha logrado sentir profundamente esta poesía encuentra como retórica gran parte de la restante. Rara vez se ha dado en la historia de la poesía española y americana este caso de desnudez final en la emoción y en el lenguaje, este SOS del espíritu, más allá de todo aquello que el hombre conoce, imaginación, sensibilidad, cultura, lucidez, idioma, como sus recuerdos y sus facultades. Este es Liber Falco, el poeta entonces que nace en Villa Muñoz, en el barrio Villa Muñoz de Montevideo, pero que va a vivir su infancia y adolescencia en el barrio Jacinto Vera, que va a ocasionar esos recuerdos en varios poemas, y uno de los poemas más conocidos de él. El poeta que es hijo de un peón panadero, que va a ser mandadero, que va a trabajar en una peluquería, que va también a trabajar en una panadería y que va a terminar siendo corrector de Acción y de algunos otros periódicos, que va a integrarse a algunas tertulias literarias de los cafés de esa época. Ese poeta de la desnudez, del lenguaje limpio, de un llegar a través de esa palabra que busca la emoción. El poeta también que siente cercana a la guerra civil española y que se siente atraído hacia el anarquismo,
quizás porque él también en su espíritu era un anarquista, porque su espíritu buscaba en ese Montevideo la libertad, el vértigo, que ahuyentara su soledad, su tristeza, la que cita el propio Bordoli en su texto. En 1940 él se va a casar a los 29 años con el que va a ser Chela, que va a ser el amor de toda su vida y que va a tener uno de los poemas dedicados a ella. Y en 1940 va a publicar su primer libro, Cometas sobre los muros, que tiene algunos de los poemas más reconocidos. Yo les voy a leer algunos para ver un poco la voz de Liber Falco. De Cometas sobre los muros, de 1940, invitación. Tengo un atajo en el cielo por donde yo paso, pero hoy tú vendrás conmigo vendrás del brazo. Tú, muchacha, y mis amigos, todos iremos del brazo. Tengo un atajo en el cielo, vendrás tú, yo, iremos todos iremos del brazo. Este poema, pequeño poema, marca la desnudez, lo que decía Bordoli, no hay verso medido, no hay una metáfora más allá que el cielo, por supuesto, y esa ambigüedad o esa interpretación, esa polisemia que uno puede buscar en esa referencia, pero es la desnudez de la emoción. En la desnudez de la palabra también, en Liber Falco, está la desnudez de la emoción. Este es otro de los poemas más famosos también de este libro, de Cometas sobre los muros. Fíjense cómo Bordoli dijo que recién las consideraciones de su poesía fueron a partir de Días y Noches, a partir de la última etapa, ¿no? Autobiografía. Yo nací en Jacinto Vera. ¿Qué barrio Jacinto Vera? Ranchos de lata por fuera y por adentro madera. De noche blanca corría la luna, y yo corría tras ella. De repente la perdía, de repente aparecía, entre los ranchos de lata y por adentro madera. Ay luna, mi luna blanca, luna de Jacinto Vera. Esta poesía también refleja una época del Uruguay. Liber Falco, que había vivido todo ese momento de su infancia, de su adolescencia, él era un anarquista, entonces básicamente por su espíritu que buscaba esa libertad, ese contrarrestar la soledad en ese andar por Montevideo, en ese descubrirse. Hay unos poemas preciosos que hablan de cómo él se ve en los espejos de las vitrinas montevideanas, pero siempre en el fondo hay un rasgo de tristeza y soledad, y esa búsqueda de contrarrestar la soledad con poesía, con amistad, con café. Sobre los muros. Hoy subo 20 cometas, sobre los muros 20 cometas. Debajo de un muro triste estaba mi corazón. Como un avaro oculto contando su dinero, estaba mi corazón. ¿Como un avaro o como un prisionero? Ah, júbilo marinero, no más muro carcelero, mi corazón prisionero. Ya sobre los viejos muros está mi corazón, y sobre el muro que el hombre puso al hombre está mi corazón. Sube mi corazón, cometa mía, roja lágrima mía, encendida en el día, y en el día latiendo amaneceres. Sube mi corazón. Uno percibe de inmediato la emoción de Liber Falco, uno de inmediato percibe esa desnudez constante y de forma sensible esa tristeza, de forma sensible ese contrarrestar una soledad que es constante. Proclama: aquí en Montevideo, albas madrugadas del mundo soñó mi corazón, pobre andarín nocturno, muchachas de los puertos, marineros borrachos desde aquí, cáliz fue mi pecho de vuestro vino amargo, hermanos tristes, yo he visto la luna hacernos muecas,
mientras la última estrella de la noche azul y lejana se perdía. Noche negra, como un recio patriarca impenetrable, austera, vela la noche, oh Dios, nuestro desvelo. Y en vosotros la secreta lumbre, y la montaña empinada hacia el cielo, y el río que la ciñe limpio abrazo, y más allá de la noche las estrellas. Y vuestra lumbre oculta y la nuestra encendida en los días, hacia la montaña, más allá de la noche, a rescatar la estrella perdida. Todos estos poemas son de Cometas sobre los muros. Apunte. Tú, muchacha que fuiste buena un año, ¿recuerdas? Cuando en los cines llorabas tu lloro de desengaños, siempre era el mismo, yo sé, pero tú lo renovabas. 6 días de lava y lava, 6 días de pico y pala, en un vaho de 6 días de sudor. Qué triste el cine del barrio, tus sábados de alegrías y mis domingos de olvido. Qué triste la vida nuestra, qué bello fuera vivir. Soñábamos con un ojo y el otro para morir. Qué triste el cine del barrio, tu lloro de ácidas mieles, sin saber lo que llorabas. Qué triste y antiguo lloro. Lo maravilloso también del Liber Falco es que a través de estos poemas uno percibe ese Montevideo de esa época, ¿no? Uno percibe la emoción de esos cines, la emoción de encontrarse con esta muchacha, de buscar el amor y perderlo, la emoción y el vértigo de la vida de esos años, de esa época, ¿no? Parábola. Es de noche y la ciudad dormida duerme, y el mar espera, y la noche espera. Y en el cielo una sola estrella, sola, espera. Zumba de pronto un tranvía, zumba que zumba en la vía, sube la cuesta de una calle, se balancea, zumba, cabecea y cae y sube, ya fuera de la vía sube un tranvía. En la línea del mar, donde el mar es mar y es cielo, en una isla, en la línea más alta del mar, un guarda y un motorman se abrazan, se retriegan las manos, se suben a los árboles, se miran y sonríen, en una isla, en la línea más alta del mar. Uno dice, qué bellas naranjas color de oro, y el otro alborozado, el oro es un color ahora, camarada, el sol también es sol, y el agua agua, un color más tiene la vida ahora, y nosotros más vida, y menos muerte. El contrarrestar la muerte en este caso, que es el contrarrestar la soledad también a través de esa percepción del mundo que late alrededor, ¿no? Del mundo que tiene que ver con ese tranvía, este hombre enamorado de la vida, que era Liber Falco sin duda, enamorado del vértigo de la vida, que tuvo ese amor, Chela, que duró toda su vida, que de alguna manera se aferra un Liber Falco a los recursos vitales que nos da el tiempo. En estos años también está presente la canción, las posibilidades que daba la propia música, las canciones que venían del exterior. El interés, que no fue particular de Liber Falco, sino el mundo entero tuvo la atención sobre lo que pasaba en España en la década del 30 con la guerra civil, también promociona algunos poetas que Liber Falco va a atender, particularmente en esa dicotomía que el propio Bordoli presenta entre Neruda y Vallejo. Liber Falco va a tener una admiración por Vallejo. Es interesante porque tampoco uno ve que están los recursos vallejianos en su literatura, pero quizás una zona de Vallejo en la que se expresa a nivel sensible algo, una voz coloquial. Es cierto que el coloquialismo en Vallejo sí está muy presente, y era una influencia a su vez de Whitman. Liber Falco recoge esto, pero no están los recursos metafóricos, lingüísticos de Vallejo. Acá hay, como decíamos, hay una palabra muy desnuda, que a su vez desnuda
ese entusiasmo, esa necesidad de contrarrestar la soledad. Andacalles es un poemario de 1942, es su segundo poemario. Aquí hay un poema a Chela, a su esposa, a su compañera de toda la vida, que él se casa con 29 años. Dice, como también este poema retrata, es casi una fotografía de su época y las cosas que ocurrían, uno percibe el movimiento, las presencias, está la vida en la poesía de Líber Falco, la vida de esa época, de ese contexto. Desde este tren de ensueño, ferrocarril, humo negro, vía, mirad a las gallinas picoteando en la tierra, el rancho de la hondanada, la vaca triste y el alma mía que les canta. La vaca triste, el rancho de la hondanada. Desde este tren de ensueño, nada. He de cantarle entonces a las tinas solas. Se fueron las lavanderas hacia una eterna siesta. He de cantarle a las tinas solas. Junto a las cachimbas, las tinas solas. Desde este ferrocarril de ensueño, he de cantarle a las muchachas de las estaciones. ¿Quién dijo que las muchachas de los andenes no lloran y ríen viendo pasar los trenes en los andenes? Yo he visto a Pancha Pérez secarse una lágrima con el puño de la bata y decir adiós con el pañuelo. Ah, no, muchacha, óyeme, este ferrocarril es un ferrocarril de hierro, este ferrocarril escupe un humo negro y va hacia la ciudad. Y la ciudad tiene también un corazón de hierro. Ah, no, deja que te sueñen los andenes viendo pasar los trenes en los andenes. Y los elementos que incorpora a la poesía son elementos cotidianos, elementos accesibles, parte de ese paisaje, ese contexto humilde, sencillo, que vivió el propio Líber Falco y que percibía a través de su sensibilidad, de su emoción. La musicalidad de pronto es muy obvia, hay una insistencia, casi una literación en palabras, pero esa musicalidad es parte de la libertad que el propio Líber Falco, anarquista, buscando el vértigo de la ciudad, las sensaciones, encuentra. De días y noches, poemario que publicó en 1946, es el último en vida que publica, el poema Deseo. A veces quisiera uno, sin días que lo nombren, perderse, camino hacia el olvido. Porque ¿para qué alumbra el día si tantas muecas de los hombres, como un mapa de angustias e indescifrables signos de mariposas muertas, giran sin término? También quisiera uno, luego de tanto y tanto amor al aire, que un árbol se incline a bebernos la frente. Esta interacción de él con el paisaje, que en este caso nosotros lo vemos, tiene una parte de disfrute, de una sensación de que se saborea lo que lo rodea. Indudablemente es así, ese degustar a nivel emocional lo que está junto a él, es muy perceptible en cada uno de los poemas, pero al mismo tiempo está ese ser solitario que camina por las calles, que se asombra de lo que lo rodea, ¿no? Acá uno de los poemas final es a la memoria de Romain Rolland, este francés. A mí me ocurrió hace un tiempo que, tratando de tener toda la obra de Romain Rolland, un escritor que a mí me gusta mucho también, encontré en esa serie de Juan Cristóbal, me acuerdo que compré toda la serie completa, encontré un recorte de periódico de época que era testigo, ese recorte, de la llegada de Romain Rolland a Montevideo
y su discurso, su participación en el Ateneo de una actividad, ¿no? Le dedica este poema al francés, a Romain Rolland, final. A la memoria de Romain Rolland. Adiós, dijo, adiós al mundo, muero. Saluda amigos, y se fue cantando entre los trigos. Se fue el viajero, y una más que todas triste espiga dobló su fruto hacia la tierra amarga. Es un pequeño poema, ¿no?, en homenaje a Romain Rolland, pero cargado de afecto y cargado de comprensión, de lamento también por el fallecimiento de Romain Rolland. Este es uno de los poemas también más reconocidos de Días y Noches, que está titulado Días y Noches 3. Fuera locura, pero hoy lo haría. Atar un moño azul en cada árbol, ir con mi corazón de calle a calle, decirle a todos que les quiero mucho, subir los pretigles, gritarles que les quiero. Fuera locura, pero hoy lo haría. No me imagino una desnudez más grande que este poema, no me imagino una actitud más transparente, más entregada a la emoción sin cálculo ninguno. Uno percibe cada verso con su propia métrica, con su propia libertad. Detrás de ese toque de tristeza, esa búsqueda constante del contacto humano, del afecto, de la emoción, en este Liber Falco que buscaba las tertulias, que se integraba a ese Montevideo, está ese ser solo siempre en esa búsqueda, ¿no?, en ese intento de felicidad. Y uno lo percibe, esa felicidad, porque también la felicidad está en lo que yo decía del disfrutar el contexto que le tocó vivir. Liber Falco, como dijimos, falleció en 1955. En 1956 se va a publicar Tiempo y Tiempo, que era un libro que él había comenzado pero había quedado inconcluso. Él va a morir de un cáncer pulmonar que lo va a afectar y que de alguna manera en la poesía de Tiempo y Tiempo se percibe esa cercanía de un final. Voy a leer de este último libro póstumo dos poemas donde se evidencia esa cercanía. El poema Despedida, que está dedicado a mis compañeros y compañeras de corrección y talleres del diario Acción. La vida es como un trompo, compañeros. La vida gira como todo gira y tiene colores como los del cielo. La vida es un juguete, compañeros. A trabajar jugamos muchos años, a estar tristes o alegres mucho tiempo. La vida es lo poco y lo mucho que tenemos. La moneda del pobre, compañeros. A gastarla jugamos muchos años, entre risas, trabajos y canciones. Así vivimos días y compartimos noches. Más se acerca el invierno que esperó tantos años. Cuando el sol se levanta despertando la vida y penetra humedades y delirios nocturnos, cómo quisiera de nuevo estar junto a vosotros, con mi antigua moneda brillando entre las manos. Mas se acerca el invierno que esperó tantos años. Adiós, 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 os saluda un hermano que gastó su moneda de un tiempo ya pasado. Adiós, ya se acerca el invierno que esperó tantos años. En realidad era un hombre, hoy lo percibimos como joven, de 49 años cuando falleció. Esa misma ternura, la ternura también es parte de la literatura de Liber Falco.
Se dice que cuando él murió, el comentario era: murió un hombre bueno. Esa bondad, esa ternura que asoma en cada uno de sus poemas también está en estos últimos, que son como de despedida. Este poema que se llama Destino. Era alegre la tarde y alegre era la risa. Todo era alegre y bueno, y arriba estaba el cielo. Oscuro a veces, pálido a veces, ausente a veces, estaba el cielo. Mas era azul y blanco y bueno, y era el cielo. Momentos, dedicado justamente a Domingo Luis Bordoli. Es interesante que estos últimos poemas, las dedicatorias son justamente a varios de los integrantes de la generación del 45, que decía hoy que estaban un poco, se plantea ese debate, ¿verdad?, entre la generación del 45 y la del centenario, y Liber Falco es uno de los admitidos por la generación del 45. Junto quizás los otros dos que uno puede destacar como los permitidos por la generación del 45 son Liber Falco, Paco Spínola y Felisberto Hernández, a grandes rasgos, ¿no? Incluso con debates internos dentro de los integrantes de la generación del 45, que tenía subdivisiones también. Momentos, a Domingo Luis Bordoli. Canta tu canto liso y llano, canta tu caracol de mar junto al oído, canta tu amor, tu desamor y olvido. Hoy domingo de mañana, cielo, sol, vuelvan campanas, vuela mi corazón en la mañana. Con esto tan poco que te han dado, sé feliz, oh desgraciado. Era la soledad y una mar y un cielo, unirse abajo, arriba, un viento sin caminos. Era la soledad y un mar y un cielo debatiendo. Niña, pájaro asustado, ¿qué cosa golpeaba tu corazón que una tarde de julio o júbilo sentí en mi mano? La poesía, dije, el amor. Niña, pájaro asustado, ¿qué cosa golpeaba tu corazón? Amigo, después de todo y tanto, bien está todo como está. Id, como hasta ahora, apenas triste y solo con tu canto. Con verde lengua y labios de alba espuma, ríe el mar sobre la playa y sin embargo, cuántos muertos guarda. Despierto en la alta noche los gallos cantan y un aire inocente baña la tierra. Es triste y no es triste sentir entonces que todo acaba o que de nuevo empieza. Este último poema que voy a leer está dedicado justamente a Mario Arregui, con esto que les digo que las referencias de estos últimos poemas cita la dedicatoria a varios integrantes de la generación del 45. Mario Arregui, como decía hoy también, quizás fue el único que escribió sobre el campo, ¿no?, que no estuvo solo en su percepción de la ciudad, del drama citadino. Regreso. Allí golpea lejos sobre el mar la lluvia, desde siempre y siempre, desde quién sabe qué oscuro designio, allí golpea y golpea la lluvia sobre el mar. Oh inmemorial paisaje, monstruo paciente y solitario, mar amargo, agua última, donde un hombre y su miedo huyen, beben y vuelven, en secreto y solo. Cuando de allí se vuelve, nada alcanzan la tierra y todo es triste. Sin embargo, con urgencia de ahogado, uno pregunta y llama y otros nos oyen, porque es preciso juntos enterrar la muerte. Y aunque llueve también sobre la tierra y sobre los campos y ciudades llueve, lejos quedó lo que no tiene nombre, y alguien con visceral memoria se rescata y vive. Entonces sí, qué alegría sentir que estamos vivos, ir por las calles con cantos de borracho y sobre tantas cosas inefables y tristes,
poder de nuevo y otra vez recuperar los días. Así de oscuro, de embebido o muerto, un hombre lleva su alegría por la tierra. Estos últimos versos a mí me parece que lo dibujan tanto a Líber, ¿no? Así de oscuro, de embebido o muerto, un hombre lleva su alegría por la tierra. Líber Falco era ese hombre un poco solitario, un poco triste, que buscaba lo contrario, que buscaba el abrazo, el contacto, el encuentro, la felicidad, que está en todos nosotros, y quizás están todos nosotros en la búsqueda, y quizás por eso también logró, desde la desnudez de su palabra y desde su sentir tan expuesto, que llevó a decir que había muerto un hombre bueno cuando fallece, esa interacción, esa ida y vuelta que tiene con lo popular, con el sentir, justamente hace que sea uno de nuestros poetas más musicalizados por nuestros músicos, y se haya convertido Líber Falco en un referente, en uno de esos hombres que van a estar presentes, que se convierten en parte de nuestro, que no parece no encajar en principio de nuestro canon, pero sin embargo está absolutamente dentro de nuestra poesía, de nuestro Parnaso, como uno de los poetas más importantes, indudablemente. Espero que estén bien, les mando un enorme abrazo, y a sobrellevar la cuarentena, esto con encuentros virtuales, para que pronto se conviertan en encuentros presenciales, así, en volver a los abrazos. Esperemos y confiemos en que sí sea. Fuera locura, pero hoy lo haría. Fuera locura, pero hoy lo haría. Atar el moño azul en cada árbol, ir con mi corazón de calle a calle, subir a los pretiles, gritarles que les quiero. Fuera locura, pero hoy lo haría. Fuera locura, pero hoy lo haría.